Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, mis queridos, pues para mí siempre es un honor estar aquí delante de ustedes. Para mí es un privilegio, siempre me da alegría poder compartir de lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, quiero preguntarles, ¿quieren dar un paseo conmigo por las Santas Escrituras? ¿Ven? Ok, entonces vamos a hacerlo, pero antes, como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos, iluminándonos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón y que no haya ningún obstáculo para que pueda Dios sembrar esa semillita que tiene hoy para ti. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por este hermoso día que nos permites vivir. Este es el día que tú has hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Tu presencia, Señor, nos llena de alegría. El saber que tú estás con nosotros el motor que nos impulsa, es lo que da dinámica cada día a nosotros como hijos tuyos. Y quiero pedirte, Padre, en esta mañana que tú seas bendiciendo esta palabra. Quiero pedirte que seas usando mi vida. Te entrego mi ser, todo lo que soy, Señor, lo entrego a ti para que tú simplemente lo uses y que sea un canal de bendición para hablar a estos mis amados hermanos, y me incluyo, Señor, porque yo también quiero escuchar tu voz en esta hermosa mañana. Me hago a un lado, Señor, para que seas tú quien hable a todos, a toda tu iglesia. Esta oración la hemos hecho como familia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Entonces, yo preparando algunos temas que tenía que enseñar en cuanto al libro de Génesis, leía yo y encontraba ese hermoso pasaje que habla cuando Dios le muestra a Noé o le habla acerca de un pacto que iba a hacer con él después de que destruye a toda la humanidad por medio del agua. Dice: voy a hacer un pacto contigo y voy a colocar una señal en el cielo, y esa señal que Dios colocaría sería el arco iris. Es un hermoso fenómeno óptico de 7 colores que el mundo entero ha podido a través del tiempo observar. Pero me preocupé un poco cuando miraba yo alrededor y veo que este símbolo se ha tergiversado hoy en día. Todos los homosexuales, la comunidad LGBT, creo que se dice, todos tienen al arco iris por emblema. Y decía yo, es absurdo, porque el arco iris es algo que Dios mostró en señal de su gracia y misericordia. En 1970 un señor llamado Gilbert Baker se le dio por hacer una bandera para los gays y usó los 7 colores del arco iris. Y tiempo después un activista norteamericano llamado Harvey Milk murió, y después de su muerte, él era homosexual abiertamente, era el gobierno de Estados Unidos, después de su muerte decidieron quitarle un color a esa bandera que mostraba, era el icono de la homosexualidad en el mundo, y lo dejaron con 6 colores. El color que le quitaron fue el color azul, el color cian. Y curiosamente muchos teólogos y muchos predicadores, cuando exponían estos temas, asociaban el color cian con Jesucristo. ¿Sabías tú? Hoy la bandera homosexual que usa un arco iris tiene 6 colores. Curiosamente, si tú lees en la palabra de Dios, el 6 representa al hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? El día sexto. A futuro el anticristo, cuando esté engañando al mundo entero, a él se le identifica con el número 666. ¿Por qué? Porque en el hebreo es una figura literaria, es un superlativo que se le da, que para hacer énfasis en algo lo repiten 3 veces. Cuando hablamos de Dios, ellos dicen que Él es santo, santo, santo. Entonces, con el número 666, sencillamente están identificando que el anticristo es sencillamente un hombre que nunca va a llegar a la gloria y a la plenitud de Dios. Y curiosamente, no sé si sea así, Daniel 11:37 dice que ni el Dios de sus padres no hará caso, ni de las mujeres tampoco hará caso. Probablemente el anticristo sea homosexual, no lo sé. Pero el punto aquí es que yo veía cómo el mundo entero vive engañado hoy en día.
Incluso hay otra leyenda acerca del arco iris que dice que al final del arco iris hay una olla de barro gigantesca con un tesoro ahí adentro y que ese tesoro lo custodia un duende. ¿Sí? Eso es por ahí de origen irlandés. Entonces, al ver yo todo esto, yo en oración le pregunté al Señor y le dije que me permitiera ver en realidad qué es el arco iris en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente significa para que tú lo entiendas y para que lo enseñes a otros y en todo el mundo sepan que el arco iris es señal de la gracia, de la misericordia, de un Dios que ama al hombre pecador y quiere rescatarlo de su condición pecador? Entonces, hoy te traigo una exposición acerca de lo que es el arco iris realmente. ¿Quieres escucharla? Amén. Vamos a escucharla entonces. Gloria a Dios. Y entonces, para hacerlo, veía yo en las escrituras que 3 hombres de Dios, santos, vieron el arco iris. El primero de ellos, obviamente ya sabemos quién es, te lo acabo de decir, fue Noé. El segundo fue Ezequiel, un profeta hebreo que está registrado en la palabra de Dios como uno de los profetas mayores, al lado de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías. Y otro que lo vio fue el apóstol Juan, y lo narra o lo describe en el libro del Apocalipsis. Entonces voy a hablarte de Noé, voy a hablarte de Ezequiel y voy a hablarte del apóstol Juan. Los 3 tuvieron una experiencia con el arco iris. Conociendo esto, entonces, si quieres, para los que les gusta anotar, anota el nombre del estudio, es el arco iris, ahí lo tienes en pantalla, el arco iris, esperanza de vida. El arco iris, esperanza de vida. Y coloca ahí primero, como en números romanos, coloca Noé, descanso después de la tormenta. Noé, descanso después de la tormenta. Ahora, los nombres en la Biblia son muy importantes. Noé significa descanso, seguridad. Y por eso ilustra la manera en que primero hubo un diluvio que acabó con todo el planeta, oscuridad, tinieblas, muerte, pero luego vendría el tiempo de bendición, el tiempo de un nuevo comienzo para la raza humana. ¿Y cómo sucedió todo esto? Narra la Biblia que Dios tenía unos planes para el hombre, pero la descendencia que él quería, la descendencia de Set, empezó a mezclarse. Ellos eran hijos de Dios y empezó a mezclarse con los hijos de los hombres. Es decir, los que creían y conocían a Dios empezaron a juntarse en yugo desigual contra los que los que eran anarquistas y los que buscaban la muerte, el pecado y la destrucción. Esa mezcla ocasionó que toda la humanidad empezara a maquinar, dice la palabra, en su mente continuamente el mal. Y en ese momento Dios decide acabar con todo el mundo. ¿Cómo lo haría? Por medio de un diluvio. Y Dios tenía un as bajo la manga. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de ¿quién? De Dios. Y le dijo: construye un arca para que tú y tu familia entren allí, y cuando las aguas cubran todo el globo terráqueo, pues tú vas a poder salir de ahí, vas a poder salvarte. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y Sem, para los que no saben, significa nombre. Entonces de ahí vendrían los semitas. Entonces lo que Dios quería era hacerse un nuevo nombre en el mundo entero, y lo hace de esta forma. Y dice la palabra de Dios que pasaron 40 días, 40 noches diluviando, lloviendo a cántaros, empezó a inundarse la tierra. Cesó la lluvia a los 40 días y luego pasaron 150, al día número 50 empezó a decrecer el agua, es decir, empezó a bajar un poco el agua. Y dice la palabra que Noé estuvo en el arca más o menos un año larguito. Y al transcurrir de ese año, en los últimos días, pues Dios, por medio de una paloma, le dice que ya él podía bajar del arca y comenzar una nueva vida.
Y cuando Noé baja del arca, dice la Biblia que él saca animales limpios, porque tenía animales limpios para hacer sacrificios a Dios, ofrece un sacrificio a Dios en gratitud, y ese llega como un olor fragante a la presencia de Dios, y dice que en ese momento es que Dios decide hacer un pacto con Noé. Le dice: Noé, no te preocupes, voy a hacer un pacto contigo, no voy a volver a destruir la tierra por medio de agua, y tú vas a ser la cabeza de una nueva generación que yo voy a bendecir. Entonces, entendiendo esta historia, vamos a leer entonces Génesis capítulo 9, versículos 9 al 13. Génesis capítulo 9, versículos 9 al 13. Mira lo que dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 10: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, aquí el libro del Génesis nos narra que Dios no solamente haría un pacto con Noé, sino que lo haría con animales, con bestias y con aves. Entonces son 4 grupos, 4 seres vivientes, dice ahí, con todo ser viviente que está con vosotros. Entonces, como yo tengo muy mala memoria, yo quiero que tú y yo repitamos esto y que te memorices, y me vas a ayudar a medida que vamos aprendiendo. ¿Te parece? Entonces vamos a repetirlo. Versículo 10: y con todo ser viviente, repítelo, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Entonces, ¿cuáles eran? El hombre, animales, bestias y aves. Repitamos: hombre, animales, bestias y aves. Es que ustedes me tienen que ayudar, porque vuelvo y les digo, yo tengo mala memoria. Bueno. Versículo 11: estableceré mi pacto con nosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, entendiendo esto, Noé iba a ver un arco iris, pero el propósito de Dios, escúchame, no es que Noé lo viera, sino claramente la palabra me enseña que el que iba a ver el arco iris iba a ser Dios. Dios lo iba a ver y se iba a acordar que él había hecho un pacto ¿con quién? Con Noé. Es decir, no lo iba a destruir cuando viera el arco iris. Vamos a leerlo, mira, ahí está. Es seguidito en versículo 15. Versículo 15 dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Mira el versículo 16: estará el arco en las nubes y, ¿qué dice? Lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre vosotros. Entonces, Dios, por medio del arco iris de este pacto, iba a traer descanso después de la oscuridad, después de la muerte, después de la destrucción. Y curiosamente, la palabra de Dios dice que Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Ahora, para entender esto, porque esto lo escribió Moisés era judío, entendemos, dice como primer punto, mira lo que dice: el arco iris ilustra la gracia de Dios reflejada en Jesucristo. El arco iris ilustra la gracia de Dios reflejada en Jesucristo. Ahora, entendemos, y el primer punto veíamos que es descanso después de la tormenta. Salió después de la tormenta. Entonces, para entender esto debemos saber que para los judíos el día no comienza en la mañana.
Para los judíos el día comienza cuando se pone el sol. Es decir, viene la tarde y comienza la noche, y para ellos empieza a partir de ahí el día. Ellos tenían el concepto de que de la misma forma en que un bebé está en el vientre, ¿está qué? En oscuridad. Y luego se da a luz y luego conoce realmente la vida. Entonces, lo que Dios estaba mostrando aquí es que Noé había pasado por un tiempo de oscuridad, pero luego vendría el día, vendría la luz, vendría la esperanza para la humanidad. De ahí que haya mostrado el arco iris. Ahora, si tú observas, el arco iris es una circunferencia cortada a la mitad, ¿cierto? En tiempos de guerra, cuando un ejército quería hacer la paz con el otro, ellos usaban arco y flechas, y cuando querían cesar la guerra, cuando ya, digámoslo, no querían seguir luchando, sino querían que hubiera concordia, lo que hacían era que mostraban sus arcos de guerra mirando hacia arriba. Eso significaba que ya no los iban a seguir apuntando hacia el enemigo, sino que iban en son de paz. De la misma forma, el arco que Dios colocó y que veían todos los habitantes de la tierra mostraba que Dios estaba ahora en son de paz, que quería tener reconciliación con el hombre. Y casualmente el arco, ¿hacia dónde apunta? Hacia el cielo, ilustrando la manera en que Dios ya no iba a ejecutar juicio sobre la tierra, sino que el juicio ahora lo iba a ejecutar sobre él mismo, es decir, sobre su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, el arco iris muestra lo que es o lo que hacía Dios con la humanidad. Estaba dándoles paz, y a futuro, mucho tiempo después, iba a ejecutar el juicio sobre él. ¿Para qué? Para librar a la humanidad del pecado y de la muerte. Ahora, si Dios nos puso esta señal en el cielo, este fenómeno óptico, yo creo que es digno de estudiarlo, de analizarlo y de ver realmente qué nos quería decir Dios con esto. Entonces, yo investigando, míralo en pantalla, hay un pensamiento, dice: el arco iris es un fenómeno óptico que consiste en la descomposición de la luz blanca en 7 colores. Se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Eso es el arco iris. Entonces, te lo voy a explicar. Haz de cuenta que esta es una gota de agua. La luz blanca entra por la gota, y cuando entra en la gota de agua, ella se divide en 3 colores, RGB, y entra en la pared de la gota, rebota de ahí y sale al otro lado transformada en 7 colores. Entonces, suma esa gota a muchos otros millones de gotas y hace que se produzca el fenómeno óptico que vemos conocido como ¿qué? Como el arco iris. Entonces, ¿cuántas cosas hay aquí? Primero, luz blanca. Segundo, agua. Y tercero, que entendemos, se desarrolla o sale de ahí ¿qué? El arco iris. Analizando esto y mirando la palabra de Dios, esto simplemente refleja la gloria de Dios manifestada en su gracia hacia la humanidad. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de él mismo? Y vamos con el numeral A. Mira ahí en pantalla, dice A. La luz es nuestro Señor Jesucristo. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han leído el pasaje de la mujer adúltera en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que llevaron una mujer adúltera a Jesús y la iban a apedrear, y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera? Después de que ocurre eso, Dios dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ahí está en pantalla, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo.
Y dice, el fenómeno dice que es luz blanca. ¿Cómo se identifica a Jesús en el Apocalipsis? Como alguien vestido ¿de qué? La Nueva Jerusalén. Dice que allá no necesita ni sol, ni luna, ni nada que la alumbre, porque Cristo mismo, Dios mismo es la alumbra, es la gloria. Ahora, ¿cuáles fueron las últimas palabras del rey David? Lo has leído en la Biblia. Segunda de Samuel 23:4. Ahí está. Mira lo que dice, refiriéndose a Jesús que vendría más tiempo después. Dice, será como la luz de la que de la mañana, como el resplandor de sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba sobre la tierra. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. Entonces tenemos el primer elemento. ¿Cuál era el segundo elemento? El agua. Miremos, el agua, B, ahí anótalo, B. El agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:25 al 26. Efesios 5:25 al 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Hay maridos acá? Deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y dar su vida por ellas. Versículo 26. Y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola que purificado en el lavamiento del agua por la que. ¿Te das cuenta? El agua en el Nuevo Testamento es una ilustración o un símbolo de la ¿qué? De la palabra de Dios. Es más, los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo, ¿qué hacían? Se lavaban muy bien con agua. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4? El que beba del agua que yo le daré, de ningún modo tendrá sed jamás, sino que de su interior. Otro ejemplo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo le dijo, yo quiero nacer de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Ahí le estaba diciendo que el agua entra por acá y aquí viene el Espíritu Santo, y cuando tú crees la palabra se hace real en tu vida y viene el Espíritu y da y se produce un nuevo nacimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el agua es símbolo de ¿qué? De la palabra. Entonces tenemos, ¿quién es la luz? ¿Quién es el agua? La palabra. Ahora, C. Los 7 colores reflejan la multiforme gracia de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Mira lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Ahora, yo me puse a investigar esta palabrita en el griego, multiforme, y encontré una concordancia, decía que esa palabra viene de, la palabra griega es polupoikilos. Polu viene de poli, que quiere decir muchos. De ahí viene la palabra politécnico, poligamia, polifacético. Y poikilos significa, adivina qué, colores. Mejor dicho, ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la gracia de Dios es multicolor. Ahora, si entendemos que Cristo es la luz y la palabra es el agua, muy sencillo, te lo voy a explicar. Cristo desde el cielo ha enviado su palabra a la humanidad y nosotros leyéndola y entendiéndola vemos reflejada la gloria divina y se manifiesta en la multicolor gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Eso simplemente prefiguraba lo que Cristo iba a hacer más adelante.
vendría y daría su palabra, Él es el Logos, y todo aquel que la recibiría se vestiría de colores, de gracia, de misericordia. Dios ya no lo iba a destruir, ¿te das cuenta? Ese es el verdadero significado del arco iris. No es un emblema para la comunidad homosexual. El arco iris es la evidencia y la señal de que Dios tiene misericordia del hombre pecador. Ese es el verdadero simbolismo. Y hoy lo han cambiado y lo han torcido. El mundo entero tiene que saberlo. ¿Por qué crees que dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 dice que Cristo vendrá ¿cómo? En las nubes. ¿Qué son las nubes? No es vapor de agua, es agua. ¿Te das cuenta? Entonces, míralo, ahí los tienes en este pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo es la luz, me falta un qué, que ilumina al mundo entero por medio de su palabra para dar a conocer la multiforme o la multicolor gracia de Dios. Ahora, escúchame esto que es muy interesante. Estuve averiguando también sobre el arco iris, y el arco iris, cuando tú lo ves, siempre la fuente de luz está detrás tuyo, está a tu espalda. Mejor dicho, hagan de cuenta que esa pantalla que ven ustedes atrás es la fuente de luz. Yo estoy aquí y miro hacia allá, y en ese costado, en ese lado es donde yo puedo ver el arco iris. Es decir, la luz refleja al lado de allá, pega en las gotas de agua y refracta, vuelve convertido en 7 colores. Esto es muy interesante porque de la misma forma, escucha, el hombre pecador le ha dado la espalda ¿a quién? A Dios. Dijo, ya no quiero nada contigo, yo quiero hacer mi voluntad. ¿Cuál fue la oración de Adán? Adán dijo, yo quiero hacer mi voluntad, no la tuya. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Entonces el hombre le da la espalda a Dios, Zacarías 7:11. Pero Dios en su gracia evidencia la forma en que tú y yo podemos ir al cielo. Le hemos dado la espalda a Dios, pero Él ha enviado a Jesucristo su Hijo para que tú y yo lo miremos y podamos caminar hacia una vida eterna, porque Él es nuestra salvación, nuestra luz. ¿Te das cuenta? Entonces, entendiendo todo esto, Dios quiere, o quería mejor en tiempos de Noé, que la gente al ver esta multiforme o multicolor gracia también se apropiaran de ella y se vistieran de colores, para que Dios entendiera que ellos han recibido el mensaje y que ahora quieren caminar de la mano ¿de quién? De Dios. Y en el Antiguo Testamento hay 3 personajes que se visten de colores. ¿Cuál es el primero? Entonces, vamos a ver el punto número 2, números colombianos, ahí está. 2, entramos aquí a este punto, dice, Dios nos llama a vestirnos de su ¿qué? Su gracia multicolor. De ahí que 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje, pueblo adquirido ¿por quién? Bueno, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y de ahí quería que toda la humanidad se vistiera de gracia. Ahora, te venía diciendo que hay 3 personajes en la Biblia que se visten de colores. Mira este pensamiento ahí en pantalla. 3 personajes en el Antiguo Testamento, que son José, Tamar y el sumo sacerdote, se vistieron de colores. Ellos nos hablan de santidad, pureza y servicio. Ellos nos hablan de santidad, de pureza y servicio. Entonces déjame explicarte esto. José fue el hijo consentido de Jacob, y él le hizo una túnica de colores. Y José es un ícono, digámoslo, de una vida santa.
José, ahora vivir una vida santa no es fácil hoy en día. José fue vendido por sus hermanos, lo secuestraron, lo vendieron por 20 monedas de plata, le quitaron la túnica de colores que su padre le había dado y fueron y le dijeron a su papá que él había muerto, porque él quería vivir una vida, ¿qué? Santa. Y cuando le llevaron la túnica de colores a su padre, la mancharon de sangre y se la mostraron a Jacob, y eso dolió profundamente en su corazón. De igual forma, escúchame, tú y yo tenemos que esforzarnos por vivir una vida santa, de vestirnos de la gracia de Dios, de colores, que ilumine, que alumbre. Y vivir esa vida no es fácil, y muchos te van a señalar, y muchos te van a criticar, y muchos te van a decir: tú ya no tomas, tú ya no fornicas con aquella, tú no te acuestas con la otra, tú ya no robas. Y para ellos vas a estar muerto, así como para Jacob, su hijo José, estaba muerto. Así el mundo te va a ver como si estuvieras muerto. Pero ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que estás vivo, porque José estaba vivo. Asimismo tú estarás vivo delante de Dios, porque Él ha hecho un pacto de gracia contigo por medio de su Hijo Jesucristo. Y tú vas para el mundo a estar muerto, pero para Dios vas a estar vivo. Es más, los hermanos de José, sin saberlo, estaban prefigurando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la túnica de colores que tenía José estaba manchada de sangre, y engañaron a su padre. Pues déjame decirte que de igual forma, hoy en día nuestra túnica de colores está manchada con sangre, pero no como un engaño como el que hicieron los hermanos de José, sino que está manchada con la sangre del Hijo de Dios, que nos redime, nos da vida y nos hace nuevas criaturas para Él. Otra en el Antiguo Testamento que se vistió de colores fue Tamar. Tamar era la hija de David, y esta mujer era virgen. Es decir, las mujeres vírgenes se vestían de colores. Esto nos habla de pureza. Vístete con la túnica de colores, sé puro delante de Dios, sé sincero, sé transparente, procura vivir una vida de santidad. Dios era lo que anhelaba en la época y lo mismo que quiere hoy. Si tú dices ser cristiano, si tienes la túnica de colores, ¿por qué sigues robando? ¿Por qué sigues teniendo envidia los unos con los otros? ¿Por qué quieres hacer caer a tu hermano? ¿Por qué hablas en su contra? ¿Por qué murmuras de él? ¿No te das cuenta que estás destruyendo su vida? Y tú, homosexual, ¿por qué sigues acostándote con hombres? Y tú, mujer de Dios, ¿por qué sigues acostándote con mujeres? Debes vestirte ¿de qué? De colores. Debes ser pura, ser santa, transparente delante de Dios. Eso mostrará que realmente tú estás muerta para el mundo, pero vives ¿para quién? Para Dios. Eso es lo que nos llama Dios, a eso. Y otro que se vestía de colores era el sumo sacerdote. Recuerda que él se ponía una túnica y tenía varias piedras de colores en el pecho. Y esto nos ilustra, nos muestra una vida de servicio. Era lo que Dios quería, que le sirvieran a Él. De igual forma, hoy quiere que tú le sirvas de corazón. Que no es por tener un nombre o que te vean o que te reconozcan, no. Que tú sirvas a Dios de todo corazón. Ahora, el nombre que Dios quería hacerse en el pueblo se dio por medio de un pueblo llamado como Israel. Entonces entro en mi segundo punto en Números Romanos, como muy bien estamos acostumbrados. Entonces segundo en Números Romanos, y entramos a otro personaje. ¿Quién es ese otro personaje? Ezequiel. Entonces mira, vimos a Noé, descanso después de la tormenta. Ahora vemos a Ezequiel, pero Ezequiel nos muestra fortaleza en medio de la tormenta. Ezequiel significa aquel que es fortalecido por Dios. Ezequiel, junto a su rey Joaquín, fue un profeta hebreo que fue llevado cautivo por mano de los babilonios.
Israel, su pueblo, estaba pasando por un momento de angustia, de dolor, de tristeza, porque ellos habían traicionado o habían fornicado, espiritualmente hablando, porque Dios les había dicho que lo siguieran a Él, pero ellos se fueron detrás de los ídolos, se fueron detrás del mundo, se mezclaron con los dioses paganos y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en medio de esa tormenta, en medio de lo que el profeta Ezequiel estaba sintiendo en su corazón, ahí Dios lo llamó. El libro de Ezequiel nos muestra 7 visiones de parte de Dios, que Dios le mostró a él. Y vemos el primer punto de este segundo, el primer punto, dice: Ezequiel vio los cielos abiertos. Es decir, en medio de la tormenta, él pudo ver que los cielos estaban abiertos. Él pudo ver que Dios seguía amando al pueblo de Israel. Entonces leamos lo que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel 1:1, mira, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, ¿por qué los cielos estaban abiertos? Vamos a seguir leyendo. Versículos 4 al 5 dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ahora, como yo tengo mala memoria y ustedes se acuerdan de lo que les dije que memorizaran, entonces me van a decir: ¿cuántos seres vivientes había en el rato de Noé? 4. ¿Cuál era? Hombre, animales, bestias y aves. Ahora mira lo que ve Ezequiel, dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Ahora pásate al versículo 10. Y el aspecto de sus caras era ¿de qué? De hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Te das cuenta? 4 seres vivientes, al igual que con los que Dios hizo un pacto en el relato de Noé. Y de la misma forma eran hombre, león, buey y un águila. Ahora, para entender esto, yo quiero que tú comprendas que aquí Ezequiel está hablando en un lenguaje simbólico. ¿Quiénes eran estos seres vivientes? Si tú lees más adelante Ezequiel 10, 19 al 20, te darás cuenta que esos seres vivientes eran querubines. Los querubines son ángeles de Dios de un alto rango. Y estos querubines, por ser ángeles, son seres incorpóreos, es decir, no tienen cuerpo. Entonces, por eso el profeta habla en un lenguaje simbólico. Te lo voy a explicar claramente. Nosotros tenemos un pequeñito de 6 meses, se llama Joel. Y resulta que él, cuando a las 3 de la mañana empieza a todo pulmón a llorar, yo entre sueños, yo no veo a Joel, mi hijo Joel, llorando. Yo veo una trompeta de esas del ejército cuando levantan a todo el pelotón. Y ya después, cuando me despierto, caigo en cuenta, bueno, es un lenguaje simbólico, yo veo una trompeta. Pues de la misma forma, estos 4 querubines, estos 4 seres vivientes estaban mostrando una simbología. ¿Qué simbolizaban? Escúchame. Dios en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, se da en ¿cuántos evangelios? 4. El primer evangelio, el libro de Mateo, muestra a Jesucristo. Haz de cuenta que cuando a un preso le toman fotos en la cárcel, tiene varios perfiles, ¿cierto? De frente, de lado, del otro lado y así, hacia arriba. 4.
Pues de la misma forma, los 4 evangelios muestran un perfil de Jesucristo, obviamente no como preso, sino como rey. ¿Te das cuenta? Entonces el libro de Mateo muestra a Cristo como rey, Mateo 2:2. El libro de Marcos muestra a Cristo como siervo. El libro de Lucas muestra a Cristo como hombre. Y el libro de Juan muestra a Cristo como Dios. Y cada uno de esos 4 evangelios está representado en algo. El libro de Mateo muestra a Cristo como rey y se representa como un león. El cachorro del león, el león de la tribu de Judá. Y el libro de Marcos muestra a Cristo como siervo. Marcos 10:45, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y muestra a Cristo como un buey. Y el libro de Lucas muestra a Cristo como hombre. El Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Representado en un hombre. Y el libro de Juan muestra a Cristo como Dios, representado en un águila. Un águila es un animal que vuela muy alto y tiene una vista impresionante. Entonces, ¿te das cuenta de lo que Ezequiel está viendo aquí? Si tú lees Apocalipsis 5, te darás que en medio de estos 4 querubines estaba Jesucristo. Lo que Ezequiel estaba viendo aquí es a Cristo mismo en el cielo. ¿Qué había? Ezequiel tenía en mente el tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo cuando uno entraba? En las telas de la tienda del tabernáculo había querubines. Y él estaba mostrando la forma en que podía entrar a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, sigamos leyendo. Ezequiel 1:28. Mira lo que dice. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Y esa palabrita alrededor es clave. Versículo 28. Como parece el arco iris. ¿El qué? ¿Te das cuenta? El arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Déjame explicarte esto. Ezequiel ve los cielos abiertos y ve a Jesucristo y ve a los querubines. Ahora, los querubines son los responsables de custodiar la justicia y la santidad de Dios. Mejor dicho, haz de cuenta que tú haces una reservación en un restaurante muy elegante y tú llamas y dices: resérveme una mesa para mi esposa y para mí. Entonces tú vas al restaurante y llegas y hay una persona con una lista muy bien presentada, una lista, dice, primero que ves si tú estás en la lista, y segundo te observa a ver si tú tienes corbata, si estás bien presentado para que puedas entrar a ese restaurante de estrato 20. Pues los querubines de la misma forma custodian la gloria de Dios, que allí no vaya a entrar nada que no sea perfectamente santo. ¿Qué puso Dios a la entrada del Edén? Un querubín. Nadie podía entrar allá porque el hombre había pecado. Entonces, permíteme explicarte esto. Ezequiel ve los cielos abiertos, entra y ve a Jesucristo, pero ve al Padre sentado en su gloria. Y el Padre pregunta: ¿por qué está Ezequiel aquí? Y Cristo le dice: porque yo voy a morir en una cruz por él. Y los querubines dicen: sí, el sacrificio de Cristo sirve para que Ezequiel pueda estar aquí.
Y la confirmación de eso es que hay un arco iris, es decir, Dios iba a ver el arco iris y se iba a acordar de su pacto. Pero este pacto no era parcial, era un pacto eterno, porque Él no vio un arco a la mitad, sino vio un arco alrededor, completo, porque el pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo no tiene principio ni fin, y Él lo cumple y permite que Ezequiel pueda entrar al cielo. ¿Te das cuenta? Esto es glorioso. Con esto Dios le estaba diciendo: el pueblo de Israel puede entrar aquí, pero si mira hacia adelante a la obra que va a hacer mi Hijo Jesucristo. Y Dios quería que el pueblo de Israel se vistiera de un ropaje multicolor. Y lo vio desnudo, dice la Biblia. En Ezequiel dice que Él lo vio desnudo, lo tomó, lo levantó, lo vistió de trajes multicolor, y Él prostituyó, pisoteó ese vestido y no tuvo en cuenta ¿a quién? A Dios. ¿Ves? Mira lo que dice este pensamiento ahí. En medio de la tormenta, Dios anhelaba que Israel se vistiera de su gracia multicolor. Mira, voy a llevarte a Ezequiel 16, versículos 17 al 18. Ezequiel 16, 17 al 18. Cuando Ezequiel ve todo esto, dice el capítulo 2 de su mismo libro, dice que él comió eso que Dios le estaba mostrando y fue como miel. Y lo que él tenía que hacer era ir y predicarle como atalaya al pueblo de Israel. Ve y diles esto, porque ellos han fornicado. Mira lo que dice el versículo 17, dice: tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Estaban rechazando a Dios como unas rameras, estaban espiritualmente acostándose con dioses paganos. Versículo 18, mira, esto es tremendo, dice: y tomaste tus vestidos de diversos ¿qué? Colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. ¿Saben qué hizo Israel con las vestiduras de colores que Dios le dio? Se las quitó y la usó para cubrir a sus ídolos, para que no se llenaran de polvo. Pisoteó lo que Dios anhelaba para ellos. Por eso Ezequiel 10 dice que la gloria del templo se fue. Israel rechazó la multicolor gracia de Dios. Ahora, pregunto yo, Dios de la misma forma hoy quiere que nos vistamos de vestidos multicolores. Tú dices que eres hijo de Dios. ¿Y cómo estás mostrando al mundo eso que tienes dentro? ¿Están relucientes tus vestiduras? ¿O estás fornicando con el mundo? ¿O estás emborrachándote cada fin de semana? ¿O estás robando en tu empresa? ¿O estás engañando? Analízate. Si lo estás haciendo, estás fornicando con los ídolos de este mundo. Y Dios quiere que, así como quería con Israel, que nosotros, si decimos ser hijos de Dios, que andemos, que vivamos en perfecta santidad, pureza, servicio, llenos del Espíritu Santo, que la gente te vea y vea un testimonio vivo en ti, que diga realmente este es hijo de Dios, este es honesto, este es recto, este ama a su esposa, este cuida a su familia, él no cambia ni tergiversa mi palabra, él me ama y sus vestiduras están limpias. Y si no lo estás haciendo, estás afrentando a Dios y la gracia que Él ha derramado en ti por medio de la obra de Jesús. Israel lo decidió así. Y cuando vino el Hijo de Dios, dice Juan 1, 11 y 12,
a lo suyo vino y lo suyo le rechazó. Y Dios dijo: como Israel rechazó mi gracia multicolor, Juan 1:12 dice: pero a todos los que crean y los que reciban a mi Hijo Jesucristo, les he dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, esto también está en Mateo 10. ¿Qué dijo Mateo 10 cuando envió a sus discípulos? No vayan a casa de samaritanos ni de gentiles. Vayan primero a la casa ¿de qué? De Israel. Y Mateo 11, el que sigue, si tú ves el contexto, ahí dice: todos los que estén trabajados, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Israel lo rechazó, pero Dios abrió una nueva ventana. Y entro a mi tercer punto, porque aquí vamos a hablar de Juan. Tercer punto en Números Romanos. Juan. Fidelidad antes de la tormenta. Fidelidad antes de la tormenta. Entonces repasemos un poquito. ¿Cuál es el primero? Noé, descanso después de la tormenta. Cristo es nuestro reposo. El segundo, ¿cuál es? Ezequiel, fortaleza en medio de la tormenta. Aún en medio de la tormenta Dios es misericordioso. Y ahora vamos a Juan, fidelidad antes de la tormenta. La palabrita Juan significa el que es fiel a Dios. Ahora, el apóstol Juan era un hombre, un pescador. Él tenía muy buena posición porque dirigía un negocio de pescado. Y dice la palabra de Dios que él dejó ese negocio para seguir ¿a quién? A Jesucristo. Tan era así su posición que él con Pedro son los únicos que siguen a nuestro Señor Jesucristo cuando murió. Y muestra que era una persona influyente fue que pudo entrar al pretorio donde tenían a Jesucristo. Una vez lo apresaron. Y Juan se dice que era el discípulo del amor, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, porque cuando él fue a un sitio que era una aldea de samaritanos, fue allí y no lo quisieron recibir. Y entonces se volvió un poco enojado y le dijo a Cristo: bueno, Cristo, allá no nos recibieron, ¿qué hacemos? ¿Será que como Elías hacemos que descienda fuego del cielo y los queme a todos? Y Jesucristo le dijo: ¿qué te pasa, Juan? No eres el discípulo del amor. Bueno, era un poco altivo, pero Dios lo pasaría por el molino y lo llevó a la isla de Patmos. Allí escribió la revelación del Apocalipsis y ahí entendió tantas cosas que después de estar allí escribió el Evangelio de Juan y escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y estando allí en Patmos, Dios le permite escribir cartas a las iglesias de la época. La última de esas cartas es la carta a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de hoy, que es la iglesia perdida detrás del dinero, detrás de los lujos. Y Dios le dice: es que no te das cuenta quién eres tú. Tú no eres nadie, yo soy Dios. Y en ese momento, cuando le escribe esa última carta, le muestra la puerta para llegar al cielo. Mira, dice Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, para la iglesia, la puerta del cielo está abierta. Es lo que ve Juan, ¿o no? Y mira lo que dice el capítulo 4. Porque Juan está en la iglesia y luego Dios le dice: sube acá. Vamos a leerlo. Mira, capítulo 4 y versículo 1 dice: después de esto, ¿qué? Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá.
Esto es un cuadro del rapto de la iglesia, ¿sabías tú? La iglesia es llevada al cielo y luego vienen 7 años de gran tribulación. Dios le estaba mostrando a Juan su fidelidad antes de la tormenta. ¿Te das cuenta? Entonces Juan sube al cielo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién? El Padre. Tú lees el capítulo 5, el siguiente, te darás cuenta que es el Padre, y Cristo luego viene con un librito. Bueno, estaba uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había que alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ¿qué ve Juan? Juan ve el cielo abierto. ¿Pudo entrar Juan allí? Sí. ¿Por qué entró Juan allí? Bueno, vio a quién cuando subió. Vio a el Padre sentado en su trono, y alrededor de él un arco iris. Y vio, aparte de todo, una piedra de jaspe. Acuérdate que eso es un lenguaje simbólico. La piedra de jaspe es una piedra roja, rojo vinotín, rojo sangre toro. Y vio una piedra cornalina. La cornalina es transparente. Y el arco iris era como color esmeralda. ¿De qué nos habla esto? Escúchame. El rojo nos habla del sacrificio de Cristo, de la sangre de Jesús. Y la cornalina nos habla que esa gloria de la misma forma ilumina y sale en la multiforme gracia de Dios. Y el verde esmeralda es que había esperanza, aún hay esperanza para la iglesia, para el mundo, para todo aquel que quiera recibir y entrar a la gloria de Dios. Mira este pensamiento, ahí está. El pueblo de Israel rechazó la gracia de Dios. Hoy la puerta se ha abierto para todo aquel que quiera vestirse de la multicolor gracia de Dios. Amén. Y quiero que sigamos leyendo porque esto está bueno, ¿no? Mira el versículo 5, lo que ve Juan. Y del trono salían ¿qué? Relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Tú te imaginas esta gloriosa visión que tuvo Juan? Y junto al trono y alrededor del trono, y bueno, yo como tengo mala memoria, quiero que me digas qué había. Vamos a leer. El primer ser viviente era semejante a ¿qué? Perdón, sí, 7. El primer ser viviente era semejante a un ¿qué? A un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Te das cuenta? De la misma forma, la iglesia hoy tiene entrada al cielo. ¿Por qué? Porque está Jesucristo en toda su gloria, y están los querubines que dicen: ¿puede entrar Juan aquí? Dios dice: sí, puede entrar aquí, porque veo a Cristo, la sangre que Él derramó, ilustrada en la piedra de jaspe. Veo que la gracia que yo envié ha sido derramada, y que hoy hay esperanza para una humanidad entera. Y yo veo el arco iris completo, el pacto eterno que yo hice con mi Hijo Jesucristo, y aquí puede entrar la iglesia del Señor. Aleluya, gloria a nuestro buen Dios. Increíble. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿dónde está la ruta de entrada al cielo? ¿Sabías tú que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén,
colocó un querubín, ya te lo dije, ¿cierto? Y esa entrada estaba al oriente, ¿lo has leído? Ahora, cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo que construyera el tabernáculo, la entrada del tabernáculo estaba al oriente. ¿Sabías tú eso? ¿Qué indica eso? Que ahí era por donde el hombre podía entrar y llegar a la presencia ¿de quién? De Dios. Ahora, una vez entraban al tabernáculo, en la puerta principal del atrio había querubines. Seguían entrando y llegaban al lugar santo y había querubines. Y seguían caminando y entraban al lugar santísimo y nadie podía entrar ahí. ¿Y saben qué había para entrar al lugar santísimo? Es decir, al mismo Shekinah, a la gloria de Dios, había ¿qué? Querubines. Y Juan vio los querubines mostrando la dirección de entrada al cielo. ¿A dónde tenemos que mirar hoy? Escúchame, al oriente. ¿Dónde es el oriente? ¿Dónde está Israel? Hace 2000 años, ahí estuvo Jesucristo, el Hijo de Dios, y murió en una cruz, diciéndole al mundo entero: la entrada es por aquí, por el oriente. Mírenme a mí, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a hacer un pacto eterno con Dios para que tú y yo podamos entrar a la misma gloria del Creador. Yo me deleito en la palabra de Dios. Hace 17 años me convertí en esta iglesia y cada día encuentro tanta gloria. Y me dan ganas de enseñarte tanto que hay aquí. Y la iglesia hoy no quiere entender que la puerta del cielo está abierta. Antes de la tormenta, Dios está mostrando esto. En Noé mostró salvación para toda la humanidad, no quiso. En Ezequiel mostró la salvación para Israel, no quiso. Y hoy la puerta está abierta y la gente no quiere entrar, por Dios. No quieren entrar. Y es tu deber, comunícale a alguien que el arco iris no es un símbolo de una comunidad gay. El arco iris es el símbolo de Cristo mismo y del pacto que Dios hizo. Con Noé fue parcial, pero el pacto que hizo con su hijo, el pacto del Padre no fue con el hombre, el pacto de Dios fue con su Hijo, y es un pacto eterno inquebrantable. Y cualquiera que reciba a Cristo en su corazón puede entrar al cielo antes que sea tarde. Si entendiste, dale un aplauso más fuerte a nuestro Dios que está aquí. Ay, Padre Santo, a ti sea la gloria, Señor. Y con esto concluyo, mis amados. Pero antes de que todo, quiero contarte algo. Noé vio morir millones de personas. Cuando él quiso salir del arca, ¿saben qué envió? Un cuervo. Y un cuervo, ¿saben qué es? Un animal carroñero. ¿Por qué envió Noé un cuervo? Porque él quería saber si ya los cuerpos se habían descompuesto. ¿Te das cuenta? Noé no quería ver más muerte y más destrucción. No quería. Y el cuervo volvió y él entendió que ya no había cadáveres afuera. Ezequiel vio cómo su pueblo Israel fue humillado, sus mujeres violadas, sus hijos los quemaban vivos en medio de la tormenta. Y él no quería ver más muertos. Escúchame, va a venir un tiempo de gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, Primera de Corintios 15:52, Filipenses 3:20 al 21 dice que Cristo vendrá en las nubes y llevará a su iglesia al cielo. Y una vez sea llevada, vienen 7 años de gran tribulación, Daniel 9:20 al 27. Y esos tiempos de gran tribulación van a ser terribles. Escúchame, más o menos 4.500 millones de personas van a morir en la gran tribulación. Va a caer granizo del cielo. La sangre de las personas, dice la Biblia, que va a subir hasta los frenos de los caballos.
Va a haber una mortandad impresionante en el mundo. Y luego Cristo viene y pone sus pies en el monte de los olivos, Zacarías 14:4, y viene el tiempo del milenio. Y Juan no quería ver muertos. Y yo quiero decirte, yo tampoco quiero ver muertos. Yo quiero que todo el que esté en este lugar pueda entender que la puerta está abierta y que debes recibir a Cristo en tu corazón hoy, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.